Bueno chicos, vamos a hacer un ejemplo de las medidas de tendencia central para datos agrupados, media, moda y mediana. La información que estábamos viendo en clase o el ejemplo, me dan una tabla con esta información. Me decían MC, que es marca de clase, o lo mismo X sub I, me dan FA, o es lo mismo que F sub I. Lo digo porque en la fórmula relacionamos con estos datos. Ahorita, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la frecuencia absoluta acumulada o F mayúscula. Es exactamente lo mismo. ¿Qué hago para esto? Ya lo sabemos hacer. Hago una suma progresiva. 11 con 11, 11 más 14 me va a dar 25. 25 más 15 me va a dar 40. 40 más 26 me va a dar 66 y 66 más 24 me va a dar 90. Importante que tengan en cuenta lo siguiente, que este número siempre me va a coincidir con esto, porque esto es la suma y esto va a ser la acumulada. Listo. Ahorita paso a hacer una cosa muy importante que me sirve para hallar la media o promedio, y es la multiplicación de X sub I por F sub I, es decir, la multiplicación de este elemento por este elemento. Coloco el resultado aquí. Cuando yo hago en calculadora la multiplicación de 10 por 11, pues me va a dar 110. Lo hago aquí. Multiplicación de 20 por 14. 20 por 14 me va a dar 280. Multiplicación de 30 por 15. 30 por 15 me va a dar 450. Multiplicación de 26 por 40. 26 por 40 me va a dar 1040. Multiplicación de 50 por 24. 50 por 24. Eso me va a dar 1200. Ahorita, ¿qué hago? Recordemos que eso es el total. Voy a hacer la suma. Una suma en la que va a ser 110 más 280 más 450, 1040 y 1200. Esto me va a dar 1500, 2600, 3080. Esto es la suma. Ahora voy a hallar la media o promedio. Esto lo necesito para hallar la media. La media veo que se simboliza con la letra X y una barrita encima, que dice que es la sumatoria. ¿Qué significa sumatoria? Pues la suma de cada uno de los elementos de la multiplicación de XY por FI, es decir, la suma de cada uno de estos elementos. Como ya la hice, es esto, 3080. Dividido N. ¿Quién es N? El número total de datos. Para mí N en el número total de datos es este numerito 90. Téngalo por favor presente, que lo vamos a utilizar mucho. N para mí es ese valor, lo voy a subrayar aquí, lo tengo presente. Entonces para mí va a ser 90. Entonces la media o promedio es simplemente hacer la división de 3080 entre 90. Y eso me va a dar 34,22. El promedio de la edad en años de esta tabla que se agrupó es de 34,22. Listo, ahorita voy a hallar la mediana. Para hallar la mediana tengo que tener en cuenta una cosa importante. Vamos a hallar mediana. En la mediana, que la simbolizamos como M, yo tengo que tener en cuenta si los datos son pares o impares. En este caso, el número total de datos 90 para mí es par. ¿Sí? Como es par, entonces yo digo que va a ser N, perdón, está en el mayúscula, que va a ser N dividido 2. Entonces N para mí es 90 dividido 2 va a ser igual a 45. Ese 45 yo lo tengo que relacionar en la frecuencia acumulada. Es decir, que para mí la relación de esto es en F mayúscula. Miro aquí. Miro si yo voy a encontrar este 45 aquí, no lo encuentro, 11, 25, 40, 66, 90, no lo encuentro, encuentro uno muy cercano, pero no lo encuentro. ¿Qué hago? El siguiente
a este número 45. Si yo veo, este está antes del 45, este está antes del 45, este está antes del 45, está el 66. O sea que a mí me sirve este 66 en la frecuencia acumulada. Ojo que es en la acumulada. Entonces, para mí, la mediana en este caso, ¿sí?, la voy a relacionar con este intervalo. ¿Sí? Con todo esto lo voy a relacionar. Ahora, cuando lo relaciono, voy a sacar los datos que necesito. L, C, F, N y F mayúscula. Entonces, ¿cuáles son esos datos que yo necesito? Sencillo. Vamos a mirar. ¿Quién es L para mí? L es el límite inferior de la clase de la mediana. Me vengo para aquí. El límite inferior va a ser 35. Ahora, ¿quién va a ser C para mí? C para mí tiene que ser el valor que yo tengo dentro de la frecuencia. Perdón, dentro de la diferencia de los intervalos. En este caso, la diferencia entre 35 y 45 va a ser 10. ¿Listo? Ahora, ¿quién es F minúscula para mí? F minúscula para mí se refiere a la frecuencia que yo tengo en esta clase mediana. La frecuencia en esta clase mediana va a ser 26. Ahorita, ¿quién es N mayúscula para mí? Ya lo teníamos. N mayúscula es el número total de datos. Listo, seguimos. ¿Quién es F mayúscula para mí? F mayúscula para mí va a ser la sumatoria de las frecuencias acumuladas antes de mi clase mediana. Como yo sé que todo esto es acumulado, entonces para mí el acumulado va a ser 40, es decir que F mayúscula va a ser 40. ¿Qué hago ahorita, chicos? Sencillo, reemplazo en la fórmula. ¿Cómo reemplazo en la fórmula? Me dice que mediana es igual a L. ¿Quién es L para mí? 35. Más. ¿Quién es C para mí? 10. Sobre F minúscula. F minúscula para mí va a ser 26. Paréntesis. Vuelvo y abro paréntesis. ¿Quién es N para mí? N para mí va a ser 90. Dividido 2. Menos F mayúscula que va a ser 40. Perdón. Ahora, ¿qué hago? Sencillo, hago las operaciones. Recuerde que primero debo hacer las operaciones que están dentro de los paréntesis. Mediana es igual a 35 más 10 dividido 26 me va a dar 0,38. 0,38. 90 dividido 2 me va a dar 45. 45 menos 40 me va a dar 5. Listo. Continúo acá. Esas son operaciones que ustedes ya saben hacer. Voy a continuar acá. Mediana es igual a 35 más 0,38. Lo voy a volver a colocar acá por 5. Mediana es igual a 35 más. Hago la multiplicación de estos dos elementos, es decir, de 0,38 por 5. Eso me va a dar 1,9. Recuerden que el orden de las operaciones es primero paréntesis, ¿sí? Resuelvo las operaciones entre los paréntesis, luego sigue división o multiplicación y por último suma o resta. Por eso hice primero esto. Es un error hacer esto con esto. Listo, entonces yo diría que la mediana va a ser 35 más 1,9 me va a dar 36,9. Significa que, chicos, de que este dato mediano tiene que estar en la clase mediana. Sí, señor, 36,9 está en medio de 35,5 y, perdón, de medio de 35 y de 45.